Visualizan la pantalla. Sí. 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 O sea, ¿qué están mirando? Mecánica de fluidos 1, ¿verdad que sí? Sí. Sí, profesor. Bien. Bueno, vamos entonces nosotros a trabajar ahora con el tercer tema de la materia, que es medición de presión. Este es el último tema relacionado ya con el primer parcial. Después de aquí, la semana que viene, entonces, nosotros iniciamos la serie de los problemas que van para el parcial. Entonces, ya con esto, ya tenemos toda la teoría básica para ya impartir el primer parcial. Vamos a ver entonces cómo damos este tema. Es un tema muy fácil y es un tema muy importante también en la vida diaria, porque ustedes van a ver los conceptos que nosotros trabajamos acá, que son relevantes en lo que nosotros hacemos. Pueden ponerse... Profesor. Pero, dígame. Disculpe, antes de empezar, estaba averiguando sobre la hoja de práctica y no la encontré en la plataforma. Y le pregunté a algunos compañeros y tienen la misma inquietud. Usted subió mire, cuando terminemos la clase, usted la tiene que verla, visualizarla para ver si no la visualiza, si es que no la están visualizando ustedes. Pero ustedes la tienen en la plataforma. Correcto. Sí, no, en la plataforma está. Correcto, bien. Entonces iniciamos ya. El tema, como dije, nosotros vamos a ver entonces medición de presión. Es un tema que va desde lo básico que nosotros tenemos en la casa, con una cisterna, por ejemplo, y una bomba, y un equipo que mide la presión, que es desde en la fábrica, por ejemplo, en la industria, tenemos diferentes equipos que miden realmente presión. Y tenemos entonces realmente la medida de la presión, de nuestra presión arterial, nuestra presión sanguínea. Entonces, fíjense que el concepto de presión realmente es un concepto muy usado y es el mismo concepto, y lo vamos a ver cuando yo le explique algo. No soy médico, pero relaciono lo que es la ingeniería con esos conceptos. ¿Qué es presión? Presión es la cantidad de fuerza que se ejerce sobre una unidad de área o superficie. Cuando yo hablo de área, me refiero realmente también a superficie. Área es un plano. Entonces, presión no es más que fuerza sobre área. O sea, donde fuerza, F es fuerza y A es área. Es decir, es realmente el efecto que produce una fuerza sobre un área determinada. Realmente nosotros en fluidos utilizamos otro concepto, que es el concepto de presión de columna, que lo vamos a ver más adelante cuál es ese concepto. Entonces, pero es el mismo, porque lo derivamos realmente de este concepto. Presión es igual a fuerza sobre área. ¿Cuáles son las unidades de presión? Bueno, recuérdense que estudiamos nosotros dos sistemas, el sistema internacional y el sistema inglés. En el sistema internacional la presión la medimos nosotros en newton sobre metro cuadrado, que eso es pascal. Pero nosotros por lo general no escribimos pascal, escribimos Pa. Y entonces en el sistema inglés realmente tenemos nosotros libra fuerza sobre pulgada cuadrado. Esa unidad, libra fuerza sobre pulgada cuadrado, es lo que se llama PSI. Entonces también la podemos medir en libra fuerza sobre pie cuadrado en el sistema inglés. Básicamente esas son las unidades en que nosotros medimos la presión. Es importante tener en cuenta que el valor de la presión realmente se relaciona con una referencia. Cuando nosotros partimos del cero, o sea, del cero absoluto, la presión nosotros que denominamos es presión absoluta. Es decir, cuando nosotros medimos a partir del cero absoluto, realmente la presión que nosotros estamos obteniendo es una presión absoluta. La presión absoluta es una presión total, porque ya yo estoy midiendo con respecto al cero. Lo que nosotros,
básicamente hacemos cuando medimos presión con equipos realmente es que nosotros medimos una presión relativa, que es una presión manométrica. Y esa presión realmente está relacionada, o sea, con la presión atmosférica. Es decir, los manómetros, que son los equipos que se utilizan para medir presión, toman como referencia realmente la presión atmosférica. Entonces, a partir de la presión atmosférica es que empiezan a medir. Si yo tengo presiones por encima de la presión atmosférica, entonces las presiones son positivas. Si tengo presiones por debajo de la presión atmosférica, entonces tengo presiones negativas o presiones de vacío. Entonces, importante acá, o sea, fíjense que la presión, yo digo que puede ser entonces presión absoluta y presión manométrica. La presión absoluta es la presión total y la presión manométrica es la presión medida. Entonces, la presión absoluta es la presión que medimos nosotros con respecto al cero absoluto que yo le decía. Entonces, la fórmula para la presión absoluta es presión absoluta no es más que la presión atmosférica más o menos la presión manométrica. Aquí tengo que invertir los valores. O sea, es la presión atmosférica más o menos la presión manométrica. Entonces, fíjense que la presión manométrica puede ser positiva o puede ser negativa. La presión manométrica positiva es una presión por encima de la presión atmosférica y la presión manométrica negativa es una presión por debajo de la presión atmosférica. La presión absoluta siempre va a ser positiva porque yo estoy midiendo con respecto al cero. Ahora, la presión manométrica puede ser, como yo lo estoy colocando acá, puede ser entonces positivo o negativa. Mírenlo acá, lo que le estoy escribiendo. Una presión, diciendo una presión manométrica superior a la atmosférica es siempre positiva. Una presión manométrica inferior a la presión atmosférica es negativa y se llama presión de vacío. Cuando ustedes le hablen de vacío, realmente le están hablando de una presión negativa, manométrica negativa. Y el vacío perfecto se obtiene cuando yo tengo entonces realmente una atmósfera, cuando logro conseguir una atmósfera. Entonces, porque es que llego desde la atmósfera, llego entonces al cero. Desde la presión atmosférica llego entonces al cero. Ya esto lo vimos nosotros para diferenciar las presiones. Por ejemplo, muchas veces utilizamos los términos PCIA, o sea, absoluta, o sea, y PCIG. PCIA, que esto es absoluto, y PCIG, que es manométrica. Entonces, cuando yo, por lo general, si no le doy, no le especifico la A acá, ya la presión realmente es una presión manométrica, no es una presión absoluta. Cuando yo quiero decir, mira, esta presión es absoluta, que es una presión total, le coloco entonces PCIA, le coloco la A. Importante, esto a nivel del mar la presión atmosférica estándar es 101.3 kilopascal. Con esa presión es que nosotros realmente trabajamos, o 14.7 PSI. A menos que sea la presión atmosférica, o sea, nosotros vamos a trabajar siempre con 101.3 kilopascal o 14.7 PSI. Esto es importante, este gráfico, para que ustedes entiendan realmente lo que nosotros estamos comentando sobre la presión. ¿Qué yo estoy diciendo? Miren, este es el cero absoluto, esta línea de abajo acá. Aquí yo tengo cero, presión cero. Yo empiezo a medir. Yo quiero medir, por ejemplo, esta raya azul acá, este punto, un punto en la raya azul acá. Entonces, si quiero medir la presión absoluta, entonces mido desde acá. O sea, fíjense que es esta flecha grande. Eso es una presión absoluta porque le estoy midiendo con respecto al cero absoluto. Si yo quiero medir entonces con respecto a la presión atmosférica, que es esta línea azul acá, realmente, entonces yo tengo esta presión que está aquí arriba, realmente es una presión manométrica positiva. Fíjense la flecha. Presión manométrica positiva, es la presión que nosotros medimos, por lo general. Pero si yo quiero medir esta presión con respecto al cero, es una presión absoluta y es positiva, que es la presión atmosférica. Es la presión que nosotros medimos realmente con el barómetro. Ahora bien, si yo quiero medir con respecto a la presión atmosférica, que es esta, quiero medir una presión por aquí, por esta línea realmente, entonces yo mido una presión de vacío. Esa presión que estoy midiendo, que está por debajo de la atmosférica, realmente es una presión de vacío. Pero si la mido con respecto al cero, es una presión absoluta. Entonces,
O sea, porque la estoy midiendo con respecto al cero. Lo que yo mida, todo lo que mida con respecto al cero son presiones absolutas. ¿Cuáles son las presiones absolutas acá? Esta flecha y esta flecha. Es decir, porque la estoy midiendo con respecto a esto. ¿Cuáles son presiones manométricas? Esta y esta, porque le estoy midiendo con relación a esta presión, que es la presión atmosférica acá. Entonces, eso es más o menos lo que yo le estoy escribiendo. O sea, le estoy indicando. Fíjense que esta presión que está por encima de la presión atmosférica, que es mi referencia, realmente es la presión que yo mido. Esa es la presión que miden los relojes. Fíjense, cualquier reloj que usted vea, usted va a la cisterna, abre la puerta de la casa donde está la cisterna y se va a encontrar con un reloj así. Entonces, eso es una presión manométrica. Mide con relación a la atmósfera. O sea, ella mide a partir de 14.7 psi o de 101.3 kilopascal. Entonces, pero si yo la mido con respecto al cero absoluto, entonces mido presiones entonces absolutas. La presión atmosférica, yo la mido entonces con un equipo que se denomina barómetro. Y las presiones negativas, o sea, que son presiones manométricas negativas, realmente la mido con equipos denominados vacuómetros. Fíjense que aquí yo tengo ya los tres equipos para medir las presiones. La presión manométrica normal que nosotros tenemos, realmente positiva, la medimos con manómetros. Estos son manómetros, pero miden presiones negativas, realmente, entonces se denominan vacuómetros. No hablamos de manómetros, sino hablamos de vacuómetros. Y para medir la presión atmosférica, realmente nosotros hablamos de barómetro. Fíjense que la presión, lo que le decía, cuando yo hablo de presión atmosférica, es una atmósfera. O sea, es una medida de presión de la atmósfera. O 14.7 psi o 101.3 kilopascal. Entonces, lo que yo le estaba comentando a ustedes, realmente. Fíjense que yo le decía, la presión es fuerza sobre área. Pero realmente nosotros no utilizamos ese concepto en fluido. Utilizamos más el concepto de la fuerza que ejerce la presión contenida en un recipiente por un fluido. Fíjense esto que está acá, esta figura. Aquí imagínense que usted tiene esto, es un recipiente que tiene agua, por ejemplo. Ese recipiente tiene una altura H. Usted quiere medir realmente la presión que ejerce esa agua sobre el fondo que está acá. Entonces en el fondo ese recipiente tiene un área. Entonces esta es la fuerza. Ya yo la única expresión que conozco hasta el momento es que la presión es fuerza sobre área. Entonces, pero esa fuerza la va a ejercer realmente el peso contenido en el recipiente. Entonces, si yo sustituyo la fuerza F por el peso, fíjense, digo F es igual al peso y lo sustituye en la ecuación 1 que yo tengo, que la presión es el peso sobre el área. Porque ya he quitado la fuerza y digo, bueno, la fuerza que yo tengo ahí, la única fuerza que tengo realmente es la fuerza del peso de esa columna de línea. Pero ya nosotros sabemos realmente que el peso no es más que peso específico por volumen. Eso es una definición que la dimos ya en el capítulo, en el tema 1. Peso siempre es peso específico por volumen, porque el peso específico es el peso sobre volumen. Entonces realmente sustituyo 4, que es el peso, en 3. Entonces digo que la presión no es más que el peso específico por volumen sobre el área. Pero ¿qué pasa? Volumen no es más este volumen. Yo quiero saber este volumen que tiene este recipiente, que es multiplicar el área de la sección, que es esta A, por su altura. Eso me da volumen. Para que exista volumen tiene que haber entonces ya realmente una profundidad, tiene que haber una altura. Entonces volumen es A por H, o sea, es decir, área por altura. Entonces sustituyendo en 5 yo tengo que presión es peso específico, área por altura. Pero debajo tengo el área. Entonces cancelo área con área y me queda que la presión es peso específico por altura. Y esa es realmente la ecuación de la presión que nosotros utilizamos. Es importante que la tengamos presente. Es decir, ya yo pasé de decir que la presión es fuerza sobre área a trabajar entonces con la presión que es gamma H. Gamma, digo gamma porque es el peso específico. Recuérdense que yo le escribí a ustedes que esta letra,
se lee como gamma, que es una letra griega, y eso es altura. Realmente lo que estamos mirando que la presión, fíjense acá, donde yo tengo la A, solamente depende de la altura y del peso específico del fluido. Si es agua, el peso específico del agua. Si es gasolina, el peso específico de la gasolina. Si es jugo, el peso específico de ese jugo. No depende, la presión no depende realmente de nada, de ningún otro factor. No depende de cuán grande sea esto, cuán ancho sea esto, de la forma que tenga este recipiente. Depende solamente del peso específico de ese fluido, de ese líquido y de su altura, de la altura que tenga el recipiente. Eso es importante. Entonces, lo que le estaba diciendo, ¿cuál es la relación que existe entre la presión y la elevación? Si nosotros vemos acá, realmente yo lo que digo es que la presión es directamente proporcional con la elevación, fíjense. ¿Por qué? Porque si yo despejo de acá, paso la H que está en el segundo miembro, lo paso para el primer miembro, me queda entonces presión sobre altura. Entonces eso significa que tengo un cociente, es decir, presión sobre altura no es más que ¿quién? Que, se lo voy a poner acá, vamos a ver si puedo escribir la pluma. O sea, yo tengo presión sobre la altura H y eso es peso específico. Entonces, ¿qué significa ese asunto? Esa ecuación. Esa ecuación significa que entre P y H existe una proporcionalidad directa. ¿Qué es una proporcionalidad directa? Que lo que pase con una variable pasa con la otra. Si la presión aumenta, es porque la altura aumenta. Si la altura aumenta, la presión aumenta. Entonces, fíjense que son directamente proporcionales porque tienen un cociente. Y ese cociente me da una constante que es el peso específico. Entonces, es la relación que usted tiene entre la presión y la elevación. Considerando la elevación aquí como la altura. Realmente la altura, como yo le decía también, es una diferencia de elevación. Yo tomo una referencia, la puedo tomar aquí debajo o la puedo tomar aquí arriba. Entonces, la altura será una diferencia de elevaciones, pero en definitiva es H, es una elevación, vamos a decir. Entonces, esto es importante, ya entender este concepto de la relación que existe entre la presión y la altura, que se relacionan entonces de manera directa a través del peso específico. También hay algunos autores que establecen esta relación como el peso específico no es más que la densidad por la gravedad, entonces yo tengo que la presión, me la expresan así, presión es densidad, gravedad por la altura. También lo que hacen es sustituir realmente aquí al peso específico por lo que vale, que es densidad por gravedad. Entonces esta relación también me dice a mí que la presión guarda una relación directa también con quién, con la densidad. A mayor densidad, mayor entonces, mayor presión, o mayor peso específico, mayor presión también. Entonces, en función de esa ecuación que nosotros establecimos, entonces, o sea, que la presión era igual a quién, al peso específico o la altura. Eso significa que no existe ninguna otra variable que esté involucrada entonces en esa ecuación. Usted ve solamente dos variables, peso específico y el peso específico depende del fluido. O sea, porque el peso específico es una característica del fluido y de la altura. Entonces, en función de eso, se establece lo siguiente, un concepto que es el famoso concepto de la paradoja de Pascal. Paradoja, porque uno lo ve y dice, Mielkina, pero mira, sí, pero es una paradoja. Miren, ¿qué es esta paradoja? O sea, ¿y por qué se llama paradoja de Pascal? Porque fue Pascal que estableció esta relación. Si ustedes se fijan, este recipiente realmente es un recipiente como, es un rectángulo perfecto que tiene una altura h, fíjense, de fluido. El fluido es el azul.
y yo quiero ver la presión realmente en el punto A, que es el fondo, en el punto B, que es el fondo de este otro recipiente, de este otro recipiente, que es el C, de este recipiente, que es el D, y de este recipiente, que es el E, aquí. Entonces, fíjense, tengo un recipiente, un tubo, mucho más delgadito, pero tiene la misma altura. Fíjense que acá tengo un recipiente que parece un embudo o algo así, entonces, pero tiene la misma altura que estos dos. Fíjense que aquí tengo otro tipo de recipiente, pero tiene la misma altura de líquido que estos tres. Y fíjense que tiene otra forma, pero tiene la misma altura de líquido contenida, que es H. Es decir, los 5 puntos, tienen el mismo líquido, que es ese líquido azul que ustedes ven ahí, y están realmente a la misma altura. Entonces, ¿qué pasa? Paradoja de la vida, que la presión en A, aquí en este punto, es igual a la presión en este punto, es igual a la presión en este punto, es igual a la presión en este punto, y es igual a la presión en este punto. Fíjense. Y esa es la famosa paradoja de Pascal. ¿Qué significa ese asunto, hermanos? Que realmente la presión no depende ni de la área ni de la forma de recipiente que contiene fluido, sino que depende única y exclusivamente de quién, de el peso específico, de la densidad realmente y de la altura contenida, o sea, de la altura que tenga el depósito. Eso es muy importante. ¿Cuáles son los manómetros? Lo que yo le decía, los manómetros realmente son los dispositivos utilizados para medir presiones, las presiones. Entonces, cuando yo tengo presiones realmente positivas, quiero medir presiones positivas, realmente los manómetros son los manómetros convencionales. También tengo otros manómetros, que son manómetros de columnas. Así se ven estos manómetros, que son los manómetros básicamente que nosotros analizamos en la parte teórica acá. Entonces, cuando los manómetros realmente miden presiones negativas, se llaman vacuómetros, y si miden entonces, están midiendo la presión atmosférica, realmente denominamos esos equipos barómetros. Presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? Ya yo dije, bueno, los manómetros entonces se miden con relación a la presión atmosférica, pero ¿qué es? O sea, realmente la presión atmosférica, cuando hablamos de presión atmosférica, es la presión, o sea, es la fuerza que ejerce sobre nosotros el aire que tenemos nosotros. Entonces, eso es fuerza. Entonces, ¿cómo se ve esa fuerza? Se va a través del peso de esa columna de aire. Entonces, ese peso de esa masa de aire que nos rodea a nosotros realmente es la presión atmosférica. ¿Y de qué depende? Fíjense que el peso de la columna de aire sobre la unidad de superficie, presión atmosférica. ¿Pero de qué depende? Realmente depende de la altura. Entonces, fíjense algo importante. A mayor altura, menor presión. Es decir, esto es un esquema que le coloqué acá. Suponiendo que sea la cima, en este caso del Everest o del Pico Duarte, que es la montaña más grande que nosotros tenemos. Si usted se fija en el Everest, por ejemplo, que tiene 8 kilómetros y pico, 8.8 kilómetros, 8.848 metros, esos 8 kilómetros hacia arriba, casi 9 kilómetros, ya usted se puede imaginar, esto es casi desde la zona oriental hasta prácticamente la Herrera. Entonces, la presión solamente es 300 milímetros de mercurio. Eso es una unidad con que se mide la presión, la vamos a ver. Pero fíjense entonces que a nivel del mar, o sea, cuando yo estoy en mi playita acá y la quiero medir la presión, entonces mide 760 milímetros de mercurio. O sea, una diferencia casi no casi, sino de 460 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué significa eso, señores? Que la presión atmosférica realmente varía con la altura. Por eso hay los que viajan, por ejemplo, o los que van a sitios altos, por ejemplo, en Constanza. Si yo no estoy acostumbrado a ir a Constanza, por ejemplo, a Jarabacoa, yo siento algo, porque es algo anormal que estoy sintiendo sobre mi cuerpo. Y eso es el cambio de presión atmosférica. Aquí yo estoy
Fíjense que aquí nosotros estamos básicamente a nivel del mar, o sea, porque ¿cuál es el nivel del mar? Son los farallones que ustedes ven en la playa, eso es el nivel del mar, eso. Fíjense que yo no tengo tanta diferencia entre nosotros vivimos prácticamente a lo que es el nivel del mar. Pero si yo voy a Constanza, voy a Jarabacoa, ya realmente tengo una altura considerable. Entonces ahí la presión atmosférica es menor. Y eso yo lo siento, mi organismo lo siento en los oídos, me duelen los oídos, me zumban los oídos. Y eso es por eso. La presión atmosférica varía con la altura. Mientras más alto yo estoy, entonces menos columna de aire yo tengo. Y entonces por lo tanto tengo menos presión. Es una cosa lógica. Porque yo sé que ya qué presión es peso específico por altura. ¿Cuáles son los aparatos que nosotros tenemos para medir entonces ya le dije, tenemos entonces el barómetro y utilizamos entonces este barómetro de mercurio realmente para también poder medir la presión. ¿Qué es lo que medimos nosotros? Cuando hablamos de este equipo, por ejemplo, es la presión que mide el famoso evangelista matemático, evangelista Torricelli, que fue la presión, determinó entonces la medida de la presión atmosférica. Entonces, ¿qué dice? El barómetro de mercurio consiste en un tubo de vidrio de 850 milímetros de altura. Fíjense, este tubo tiene 850 milímetros de altura. Entonces, cerrado en la parte superior, fíjense que está cerrado en la parte superior. La parte superior lo cierro. Perfecto. Entonces, y abierto por la parte inferior. Fíjense que está abierto por acá. Él está abierto por acá. Es esos tubos, por ejemplo, esas probetas que ustedes ven en los laboratorios con los que no hacen las pruebas, por ejemplo, en los laboratorios. Es eso. Entonces, lo que hago yo es que la invierto realmente y lo sumerjo, ¿dónde? En un recipiente que contiene mercurio, que es este. Pero fíjense que ese recipiente puede ser, por ejemplo, una olla. Yo agarro mi tubo de 850 milímetros y lo sumerjo entonces realmente en un recipiente con mercurio. Entonces, pero que está la condición que tiene que tener realmente este recipiente es que esté abierto a la atmósfera. Es decir, que esté expuesto a la atmósfera. Y eso es importante, el concepto de exposición a la atmósfera. Ustedes están en su casa, posiblemente en su habitación. Y usted dice, bueno, yo estoy cerrado, estoy trancado. Yo estoy ahora mismo trancado en la habitación. Entonces, ¿cuál es la presión que yo estoy recibiendo? No, hermano, usted está recibiendo la presión atmosférica. Porque donde quiera que haya una hendidura y entra algo relacionado con el aire atmosférico, entonces está presente la presión atmosférica. Al menos que yo tenga haga un vacío perfecto, por ejemplo, y no reciba nada del exterior. Y entonces yo no estoy expuesto a la presión atmosférica. Entonces, eso es curioso. No sé si ustedes han visto, posiblemente sí, siempre se lo digo a los estudiantes. Quizás usted tiene en su casa, vive en su casa, en su apartamento, y quizás le ha tocado instalar, o en su casa instalaron un tinaco. Y viene un tipo que no sabe nada, que no sabe ni siquiera escribir, y ustedes son casi ya ingenieros, profesor. Y el tipo que le hace toda su instalación y toda su cosa de su tinaco, y le compra el tinaco, y le dice, ok, de toda esa cosa. Y le dice, no, mire, don o doña, hay que instalar un tubo, y ese tubo tiene que subir lo más alto que sea posible, para que el agua llegue con más presión. Y ustedes ven esos tinacos que le ponen un tubo que casi quieren llevar al cielo. Y saben lo que es eso, realmente una pérdida de dinero, una pérdida, y un desconocimiento. ¿Por qué? Porque los tinacos están herméticamente cerrados. Tienen una tapa que no es hermética. Entonces eso significa, hermano, que la superficie del tinaco está expuesta a la atmósfera. Si la superficie del tinaco, es decir, cuando yo abro la tapa del tinaco y veo el agua ahí, entonces eso
indica que la presión que tiene en ese punto es la presión atmosférica. Vamos a ver si me explico. Vamos a ver si me explico. Usted tiene su casita, acá en su casa, su apartamento, qué sé yo. Acá tiene una cosa que es un tinaco. Y eso tiene una tapita. Está suponiendo que tenga esta tapa acá. Por aquí que te la hago el tinaco. Entonces, ahí, en ese punto, señores, acá, en ese punto acá, donde está la superficie del agua, realmente, la presión que tiene, que se ejerce sobre ese punto acá, sobre la superficie, es la presión atmosférica. O sea, ya, ¿por qué? Porque la tapa no es hermética. La tapa no es hermética y entra entonces algo del aire atmosférico. Entonces ya ese punto está expuesto a la atmósfera. Eso es lo que está pasando acá. Si ese punto, y entonces algo importante, si ese punto está expuesto a la atmósfera realmente, la presión, si yo coloco un medidor, ya coloco un manómetro. Ese manómetro, la presión manométrica, o sea, de manómetro, va a ser igual a 0. ¿Por qué es eso? Porque los manómetros, miden después, o sea, a partir de la presión atmosférica. Entonces, lo que yo tengo en este punto es presión atmosférica, entonces la presión que va a dar es una presión 0. O sea, él no se va a mover. O sea, si este es el 0, este es 0. Me va a dar 0 acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo introduzco, para seguir entonces con la medición de presión, cuando introduzco entonces ese tubo y esto está lleno de mercurio, lo que hace el mercurio es que sube por la columna del líquido, de esa probeta, sube y alcanza entonces una altura de ¿cuánto? De 760 milímetros. Es decir, fíjense que el tubo tenía por acá, yo tenía de mi tubo, realmente ese tubo medía ¿cuánto? Yo le digo acá 850. Y de eso solamente él alcanzó, o sea, el mercurio 760. Y a esa medida, señores, a los 760 milímetros de mercurio, es lo que yo le llamo presión atmosférica. O sea, esos 760 miden la presión atmosférica estándar. O sea, que es un bar, que es una atmósfera que es 14.7, que es realmente 101.3 kilopascal. Y esto es lo que yo le explico por acá. Yo puedo pasar entonces, convertir cualquier unidad de presión realmente en unidad en columna de líquidos. Entonces, ¿qué son esas expresiones que yo le estoy colocando a ustedes ahí? Entonces, no sé si tienen pregunta hasta el momento. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, porque voy a entrar entonces ya a la parte del cálculo que nosotros vamos a trabajar entonces con este tema. No sé si tienen para seguir entonces. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Usted dice que la presión manométrica está medida a partir de los 14.7 PSI y lo otro era que quiero pasar. La presión atmosférica, discúlpame, la presión atmosférica se mide a partir de la presión atmosférica. La presión manométrica se mide a partir de la presión atmosférica. Mira, lo que yo te estoy diciendo es, vamos a ver. Si tú ves este diagrama que está acá, eso que está acá, eso es presión atmosférica. Presión atmosférica. Aquí, cuando yo coloco el medidor, entonces para medir esta presión, coloco un reloj. Entonces él me va a medir, suponiendo que me mida 20 PSI, qué sé yo, no sé, 20 PSI. Si yo coloco ese medidor acá, ahí, para medir este punto ahí mismo, donde yo estoy acá, el reloj no va a marcar nada, 0. ¿Por qué? Porque el manómetro mide a partir de la presión atmosférica. Entonces, esto ya
aquí lo que tengo es presión atmosférica. Entonces él toma como referencia la presión atmosférica y dice, no, pero yo estoy en el mismo punto, ya no tengo nada, yo no tengo ninguna variación con respecto a la presión atmosférica. En la medida en que yo empiece a subir, acá ya me alejo de la presión atmosférica, acá, va marcando presión, entonces va subiendo esto, la agujita se va moviendo, 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 la agujita se va moviendo. Si yo digo que hasta llegar a 20, entonces, si esto es alcanza a los 20, llega acá, llega a los 20 PSI, a los 20 acá. Eso es, porque mide presiones con relación a la atmósfera. Entonces, en el caso contrario, es lo mismo. Si yo tengo entonces, lo que pasa es que a esto yo le llamo manómetro. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo un manómetro que mide presiones negativas, entonces se llaman presiones, se llama vapúmetro. Entonces, yo estoy midiendo entonces por debajo. Fíjate que ahora estoy midiendo por debajo, por debajo, por debajo, por debajo, por debajo, por debajo. Aquí tengo una presión. Si yo quiero medir acá, me da una presión. Ah, bueno, esta presión es cuánto. Eso es, no sé, 12, por ejemplo. Entonces, me alejo de acá, 13, menos 13, no sé. Entonces, hasta llegar entonces a cuánto, al cero. Esto es cero. Entonces, desde aquí a aquí, realmente lo que hay es una atmósfera, o sea, una atmósfera, que es la presión atmosférica. Entonces, por eso es que se dice realmente que el vacío absoluto es cuando yo alcance el cero, y el cero no es más que menos 14.7 PSI, menos 101.3 kilopascal, o menos una atmósfera, ¿tú entiendes? O menos un bar, o sea, esa es la presión de vacío perfecta. Bien, o sea, Sí, aquí lo sí. importante es usted saber que los equipos se miden con relación a la presión atmosférica. Si el punto está expuesto a la atmósfera, realmente no mide nada, no mide presión. Eso es que tú instales, por ejemplo, tú agarras este medidor, mira, ese medidor, ese que es un manómetro, y lo instalas si tienes en tu casa un tinaco, o un recipiente cualquiera, una botella de agua, un vaso de agua, por ejemplo, y lo introduces en la superficie, él no te va a medir nada, cero te va a medir. ¿Por qué? Porque la superficie del vaso, o sea, o del recipiente que tú tengas, está expuesta a la atmósfera, y entonces él mide esa presión que él tiene, eso es la atmosférica. Entonces él dice, yo no tengo ninguna variación con el setting que yo tengo. A medida que yo entonces ya, si tengo presión ya por encima, entonces si la aguja se va desplazando. Eso es lo que es básico. O sea, cuando tú le echas aire, por ejemplo, a un neumático, una bola de baloncesto, de voleibol, tú le estás introduciendo al neumático una presión manométrica. El reloj, cuando tú dices, bueno, yo le voy a echar a mi guagua, qué sé yo, a los neumáticos de mi vehículo, 35 PSI, por ejemplo. Eso es manométrico. Eso es lo que yo veo en el reloj. Ah, me paro en 35, ya no le sigo echando aire. Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo, espérate, yo quiero saber entonces la presión total que hay en un punto cualquiera de ese aro, o sea, de ese neumático. Entonces, a esos 35 PSI, yo le sumo entonces los 14.7 PSI, los 14.7, y eso me da realmente la presión total, porque ya yo le estoy sumando entonces la presión atmosférica a esa presión que es 35. Y entonces ya tengo una presión total, que me da entonces la suma de ellas dos. Pero mientras tanto, cuando yo mido, por ejemplo, yo tengo una cisterna y voy al cuarto donde está la bomba y veo un reloj. Si ya me está marcando 20 PSI, eso significa que esa es la presión manométrica. Si yo quiero entonces el agua total, donde yo estoy midiendo esa presión, en ese punto, yo quiero la presión total, yo a esa le mido entonces, le sumo 14.7, me da entonces 34.7. Esa sería la presión total realmente que tiene con respecto al cero que tendría ese punto. Bien. Ok, gracias. Sí, vamos a ver entonces este procedimiento. Miren, ya yo les dije a ustedes que realmente nosotros trabajamos con el concepto de presión de columna. O sea, ¿qué es esto? Gamma H. Entonces, ¿qué pasa? Los manómetros en la parte conceptual y en la parte, estos manómetros existen. Este manómetro que usted ve acá, se ve en la parte real, por ejemplo, fue este que yo les coloqué a ustedes acá, por ejemplo.
algo así. Entonces yo digo, bueno, vamos a ver entonces cómo nosotros analizamos esos manómetros, que son los famosos manómetros de columna. O sea, es un manómetro de columna que puede tener varias columnas que tienen dos extremos, un extremo 1, un extremo A y un extremo B, es decir, tiene un extremo de entrada y uno de salida, básicamente. Entonces, ¿cómo se analizan esos manómetros, esos equipos? Se analizan entonces para obtener una ecuación, y esa ecuación se llama la ecuación de manometría. Entonces, ¿cuál es el procedimiento a seguir para plantear la ecuación de manometría? Sencillo. Entonces, a este juego yo le llamo, señores, a esto, yo le llamo, este es el Mario Bros, el juego de Mario Bros de fluido, realmente. Así es que yo le llamo a este procedimiento. ¿Por qué? Porque yo debo iniciar, yo debo salir, o sea, inicio por un punto y debo llegar entonces por todos los medios posibles a otro punto. Pero para yo llegar entonces, cuando yo inicio, que yo me sumerja en el tubo, realmente yo tengo que pasar de nivel, tengo que ir pasando de nivel. Y entonces tengo que tener reglas para yo pasar de nivel. Y esas reglas entonces me las da la mecánica de fluido. Si no conozco la regla, no la aplico la regla, entonces no salgo y me muero aquí en el laberinto. Entonces por eso yo le llamo que ese es el juego de Mario Bros de mecánica de fluidos. Eso lo voy a patentizar yo. Entonces, ¿cuáles son las reglas de mi juego? Las reglas de mi juego son estas. Reglas conceptuales de presión. Entonces, recuérdense, la idea es yo conseguir realmente la presión o en el punto 1, o en el punto A, o en el punto B, o la diferencia de presión entre ellas. Entonces, ¿qué hago? Cuando me dan un equipo que es un manómetro, realmente lo que hago es que inicio por cualquiera de los puntos. Es decir, inicio por cualquiera de los puntos de estos puntos, o sea, o por A o por B. Entonces, si inicio por A, por ejemplo, y ese punto es, si inicio por este punto y ese punto es A ese punto yo le llamo PA, o sea, la presión en A. Ya. Si inicio por este punto y este punto es B, a ese punto le llamo PB. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo estoy acá. Suponiendo que yo inicie por A. Entonces, yo debo ir formando, porque ya yo tengo que, si inicié por acá, debo entrar aquí al tubo y salir realmente hasta acá. Si no, entonces ya perdí mi juego. Si no, entonces no puedo obtener el resultado. O sea, en términos de la materia no puedo obtener el resultado. En términos de juego, realmente me han acribillado acá, porque no pude salir. Entonces ya yo estoy acá, ya yo me metí acá, yo dije, bueno, si yo voy a jugar ya. Llegué acá, puse donde está el láser ahora mismo, PA. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las reglas para yo pasar de nivel? Mire, la regla para yo pasar de nivel es esta, que debo sumar presiones, o sea, sumar columnas. Porque lo que yo hago es que sumo peso específico por altura, que son columnas. O sea, yo me muevo entre columnas, columna de líquidos. Entonces, esas columnas tienen entonces signos. Van a ser positivas si la columna está por debajo de la referencia. Es decir, yo estoy en un punto. Si me muevo hacia abajo, entonces esas presiones, esa columna van a ser positivas. Si yo estoy en un punto y me muevo hacia arriba, entonces esas presiones, esa columna van a ser negativas. Es decir, columnas por debajo de la referencia realmente son positivas. Columna por encima de la referencia son entonces columnas negativas. Y entonces la presión en un mismo plano horizontal realmente es la misma. Es decir, por lo que yo le decía, por la paradoja de Pascal, porque yo tengo entonces puntos que están en la misma altura. Y entonces ya yo les demostré ese asunto que como la presión depende del peso específico de la altura, entonces la presión va a ser la misma. Entonces voy haciendo ese jueguito. Hasta que llego entonces a mi destino final.
Y ahí entonces igualo a la presión de ese punto. Fíjense que aquí yo le estoy sumando, le estoy restando columnas. Aquí cuando llego al otro extremo, entonces igualo a la presión de ese extremo. Y ya ahí terminé entonces. Y despejo ahí la variable que yo quiera conseguir. Vamos entonces a ver cómo este jueguito yo lo aplico. Fíjense, con este ejercicio. Vamos a ver. Yo digo, vamos a tener la ecuación de manometría. Cuando ustedes vean, cuando estemos resolviendo el examen, que yo le estoy haciendo el ejemplo, yo le digo, ese punto vale, es el último punto del examen, vale 5 puntos. Si usted me obtiene la ecuación, que es esa ecuación, no tiene que hacer más nada. Usted tiene 4 puntos de 5 por esa ecuación. No tiene que hacer más nada, sustituir nada, la ecuación, conseguir la ecuación. Si el resto de los 5 puntos, que es un punto, ya lo único que usted tiene que hacer es sustituir y conseguir el resultado. Entonces vamos a ver, vamos a iniciar por A. Fíjense, vamos a hacer el ejemplo iniciando por A. ¿Cuál es A? Mírenlo acá. Todos ven A, ¿verdad que sí? Todos lo están viendo. Pregunto. Sí. Muy bien. Sí. Entonces, yo inicio por A. Ya yo voy a iniciar mi juego por A. Imagínense que estamos jugando Mario Bros. Ya. Inicio por A. Ya yo estoy acá. Miren el láser. Entonces me estoy moviendo porque me voy a mover para acá. El láser, para acá. No lo puedo hacer porque donde yo tengo que salir, ya yo estoy aquí, es por aquí que yo tengo que salir, porque es la única vía que yo tengo es esta, porque esto no existe, para acá, no, es por el tubo. Entonces estoy acá, me muevo, miren cómo me muevo, me estoy moviendo en un plano como horizontal, ¿verdad que sí? Me estoy moviendo en la dirección horizontal. Entonces, en la dirección horizontal significa que la presión es la misma. Entonces yo digo, pero mira, aquí yo tengo PA, aquí tengo PA, aquí tengo PA, aquí tengo PA, aquí tengo PA, PA, y llego hasta acá. Entonces ahí yo coloco una mano, mi mano, por ejemplo, y digo, ven acá, tengo la mano ahí, tengo la mano abierta. Tengo una columna por debajo o por encima de mi mano en el tubo. Yo tengo una columna por debajo de mi mano, que es esta. Fíjese, por debajo de ese punto existe una columna que es esta. ¿Y cuál es esa columna? Esa columna es, el peso específico que hay ahí es gamma 1. Y esa columna tiene una altura H1. Entonces yo sumo porque estoy por debajo. O sea, la columna por debajo son positivas. Entonces fíjense, aquí tengo más gamma 1 por H1. Ya llegué, pasé mi primer nivel. Ya yo estoy acá. Fíjense que el láser está acá. El láser está acá, ya. Entonces digo, pero ven acá, ya pasé un nivel, vamos a ver el otro nivel. Pero tengo entonces otra columna que veo, que es esta. Entonces digo, pero mira, esa columna está por debajo, entonces positiva. Más gamma 2, que este líquido azul que está acá por esa altura, que es H2. Pero estoy acá ya. Entonces, fíjense que yo estoy acá. Ya, yo estoy acá. Cambiar. Fíjense que yo estoy acá. Ahí, llegué ahí. Cuando yo hice esto, cuando pasé al segundo nivel, gamma 2, H2, estaba acá y pasé acá. Entonces, ¿qué pasa? Digo, espérate, ven acá. Yo tengo que, ¿qué hago entonces? No puedo seguir para abajo porque no tengo datos. Digo, pero espérate, mira, la presión en el mismo plano horizontal es la misma. Entonces eso significa que yo puedo utilizar este atajo. Utilicé un atajo. O sea, salté desde acá hasta acá. ¿Por qué? Porque esto es azul y esto es azul, el mismo líquido. Entonces ya estoy acá. ¿Y qué tengo entonces? Debo subir para arriba porque lo que tengo es una columna hacia arriba, el tubo está hacia arriba. Entonces, fíjense, columnas hacia arriba son columnas negativas. Ese líquido es ¿cuánto? Es gamma 1. ¿Por qué altura? Por H3. ¿Qué es esto? Fíjense, la columna que tengo es negativa. Entonces, menos gamma 1 por H3. Y eso ya llegué acá, a mi destino final. Y ahí, como llegué a mi destino final, igual entonces a la presión en ese punto. Y ya yo he conseguido acá la ecuación de la manometría
iniciando por A. Vamos a iniciar ahora el juego por B. O sea, vamos a hacerlo ahora por B, que tiene que ser igual. Entonces, yo inicio por B. Yo estoy acá ya. Ya yo estoy acá. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que de una vez bajo, tengo una columna como que está por debajo del láser. Y esa columna, si está por debajo, como es positiva. Entonces tengo PB y le sumo mi columna, que es ¿cuánto? Gamma 1, porque esto como naranja es gamma 1, y esa columna es H3. Mírenla acá. Pero llegué hasta acá, utilizo mi atajo, pasé entonces a este lado. Y tengo entonces una columna como, esa columna es negativa. Entonces, porque está por encima, y es gamma 2, H2. Y llegué aquí entonces, tengo una columna, entonces, hasta llegar acá, que es gamma 1, H1, que es esta. Pero ya llegué acá, o sea, ya yo llegué acá. Entonces de acá me muevo entonces en sentido horizontal y llegué entonces hasta A. Esto es A, perdón, lo tengo que arreglar acá. Y esto ya me da la misma. Si ustedes hacen el despeje, entonces se van a dar cuenta de que es de que tienen entonces la misma ecuación. No hay ningún tipo de inconveniente. Esto en el ejemplo lo vamos a plantear. Yo le voy a meter la presentación con este arreglo acá, y entonces para que ustedes la analicen bien esto que yo les coloqué. Entonces, lo que siempre me gusta a mí realmente, yo digo, el proceso de aprendizaje, hasta que los estudiantes realmente no sientan la importancia que tiene de manera con los conceptos que usted le Profesor, antes de continuar, ajá, lo que uno va a hacer en el examen para ganarse los 4 puntos, usted va a poner, por eso. ejemplo, una gráfica de ese tipo, esa misma Un o otra. problema. No, Bárbaro, Bárbaro, un problema con Ok, número y datos y vaina. Y entonces, mire, entonces eso mercurio, agua, primero esa uno va a ecuación, una encontrar la ecuación. ecuación y luego va a sustituir. Cuando tú sustituyas y me encuentres el resultado, tiene 5. Pero si tú me pones la ecuación solamente, bien hecha la ecuación, tiene 4. Ya. Si tú te equivocas, o sea, Okay, haciendo el cosa ya y me hiciste la ecuación bien, tiene tu 4, como quiera. ok. O sea, pero ya, solamente por la ecuación tiene 4. Correcto. Bien. Entendido, Entonces, gracias. lo que yo decía, para usted entender, yo estoy seguro que lo que yo le voy a decir a ustedes acá, ustedes quizás ni remota idea tenían de que la presión arterial, señores, que usted se mide en una clínica, en un consultorio, es la presión que yo le acabo de decir a ustedes. Todos esos conceptos son esa misma cosa. ¿Qué presión arterial? Miren, fuerza por unidad de área. Esa no fue la definición que yo le di a ustedes al inicio. O sea, yo no le dije que la presión era fuerza sobre área. Sí. Sí, profesor, eso Sí. fue. Entonces, eso fue lo que yo le dije. Entonces, la fuerza, ¿qué es la presión arterial? La fuerza por unidad de área que ejerce la sangre sobre las paredes internas de los vasos sanguíneos, o sea, de las arterias, de las venas. Ya, eso es presión arterial. La presión que ejerce la sangre sobre las venas. Cuando yo me corto, es la vena, cuando está la cosa esa que uno tiene. Esa es presión arterial. Fíjense ya, yo le estoy definiendo la presión. Miren la flecha que yo le pongo. Esto es una arteria, una vena. Y entonces, esa fuerza son las fuerzas que ejerce la presión de la sangre sobre ese conducto. ¿Qué pasa? Cuando usted tiene un ACV, ¿saben lo que es un ACV? Un ACV, no saben ustedes lo que es un ACV. ¿No? No saben, perfecto, muy bien. Y esa es la idea. Sí. Porque si un ACV es un accidente, A de accidente, A de accidente, C de cerebro y B vascular, exactamente. Eso es los famosos ACV. ¿Qué es lo que es los ACV? Un derrame cerebral. Derrame cerebral. ¿De dónde viene la palabra derrame? Miren, imagínense que ese es un vasito capilar. Fíjense como lo que usted tiene en los ojos. Cuando usted tiene esos vasitos, cuando uno a veces, mira, aquí no tengo mucho los vasos capilares en la corona esta, de los ojos, se brota. Imagínense así su cerebro. ¿Qué pasa? La sangre agarra y destruye, pasa esa fuerza verde que usted ve, que es la presión que ejerce la sangre sobre esas paredes, la destruye y la pasa. ¡Paf!
Y ahí, hermano, se produce en ese instante un accidente cerebrovascular. Lo que tiene es un derrame de sangre en el cerebro. Derrame de sangre en el cerebro. Perfecto, pero no era ese lo que yo le quiero significar. Pero fíjense que es el mismo concepto. Y en el capítulo 4, cuando estemos dando fuerza debido a fluidos estáticos, ustedes van a ver todo el cálculo de toda esa presión, de esa fuerza. ¿Cómo se mide la presión? Miren, ojalá yo tener el corazón así, por ejemplo, corazón sanito. ¿Qué significa? Que tengo más capacidad para que el corazón pueda ejercer su función de bomba. Pero cuando el corazón está hipertrofiado, realmente fíjense que ya usted tiene esas cavidades que usted tiene en el corazón se reducen. Y entonces el corazón tiene que hacer más presión. Cuando yo estoy gordo, cuando tengo muchos triglicéridos y ese tipo de cosas que dan, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, miren la vena o las arterias de una persona sana, miren, la sangre va a muerte de risa por acá. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy obeso, cuando tengo los triglicéridos altos, el colesterol, todo ese tipo de cosas, tengo sedimento. ¿Cuál es el sedimento? Grasa. ¿Y qué pasa? Miren, antes yo tenía un camino grande para que la sangre circule. Mire el caminito chiquito que yo tengo ahora mismo. ¿Qué significa ese asunto? El corazón es la bomba de nuestro cuerpo, una bomba de nuestro cuerpo. Ustedes van a ver también, nosotros vamos a aprender acá que la potencia del corazón, que la potencia de una bomba es el peso específico, la altura manométrica que entrega IQ. Ese es el caudal, es el chorro de sangre. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo mucho, o sea, cuando tengo HA, tengo muchas pérdidas, tengo mucha HA. Entonces, ¿qué significa ese asunto? Que demando de mucha potencia en mi corazón. Cuando las venas están así, realmente mi corazón va más forzado. Yo le estoy demandando más a mi corazón. Y entonces por eso ya ocurre el tema de los infartos, ese tipo de cosas. Entonces, ustedes han escuchado la presión mía y qué sé yo, que quizá muchos saben, le dicen por ejemplo 120-80 o le dicen 12-8. ¿De dónde surge eso, señores? Fíjense, cuando a usted le dicen 120-80, que es la presión normal, mi presión es 130-80, o sea, tengo una presión, una condición, 130-80. Pero suponiendo, como todos ustedes, que yo me imagino que tienen su presión en 120-80, que es una presión normal. ¿Cuál fue ahora mismo lo que yo le dije como cuando nosotros medíamos la presión atmosférica? ¿En qué era? Que medíamos en milímetros de mercurio, ¿verdad que sí? Eso es Hg, eso es el símbolo de mercurio, milímetros, 6 milímetros. Fíjense que cuando usted el médico le dice, cuando usted le pone su aparato y le dice, mire, su presión está en 120-80, eso significa que su presión, porque eso tiene un dato, presión, pero la presión yo la mido en PSI, la presión la mido en kilopascal, pero la mido también en milímetro de mercurio. El dato que le están dando es milímetro de mercurio. Cuando le dicen 12,8, la están dando ¿dónde? ¿En qué? Realmente le están dando en centímetros de mercurio. O sea, eso yo divido entonces entre 10, tengo centímetros y tengo 8. 12,8 también. Eso es centímetro de mercurio, no milímetro de mercurio. ¿Y qué significan cada una de esas presiones? Sencillo, sencillo. Mire, la primera, esta presión que es la grande, es la presión que ejerce la fuerza que ejerce la sangre, o sea, la presión sobre el corazón, esta presión. O sea, la primera cifra representa la fuerza con que el corazón se contrae, con que yo produzco la contracción del corazón. Entonces, ¿qué significa ese asunto, hermano? Que si esto sube, yo necesito mucho más fuerza para contraer entonces el corazón. Entonces, si necesito en una de esas cosas, me puedo quedar. Entonces, la otra mide realmente, se refiere a la resistencia que ofrecen las arterias entre los latidos. O sea, ya cuando yo tengo entonces, ya tengo la otra presión, que es la presión baja. Entonces, ya lo que mide es eso, o sea, la resistencia que yo tengo realmente de la sangre en las venas o en las arterias. Les traigo esto para que ustedes sepan, cuando ustedes están midiendo presión, lo que le están midiendo la presión, cuando el médico agarra su presión, lo que le mide es una presión.
Así, imagínense que y fíjense que él tiene esto que está acá, señores. O sea, realmente mide la presión acá. O sea, él mide esta presión. Obtiene, por ejemplo, en algunos centros, tienen entonces ya un manómetro como el de columna. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y eso para que ustedes sepan, ¿por qué le colocan este equipo acá? ¿Por qué no se lo colocan en el brazo? ¿Por qué no se lo colocan ¿por qué no se lo colocan en la mano? ¿O por qué no se lo colocan en un pie? ¿Ustedes no se han preguntado eso? No, creo que no. Porque mira, aquí yo estoy midiendo, si yo le hago un dibujito acá, miren, aquí hay una personita acá. Aquí está mi corazón, aquí está mi corazoncito. Y entonces el médico lo que agarra es que me coloca esto acá para que esté alineado con mi corazón. Entonces ya yo le dije algo a ustedes, que la presión en el mismo plano horizontal, porque eso es sangre. ¿Cuál es el fluido? Sangre. Entonces la presión aquí, la presión acá que yo tengo, acá, es la presión que tengo en mi corazoncito. Es igual, porque estoy en un mismo plano horizontal. Y eso es sangre, el mismo fluido. Yo puedo hacer ese salto que yo decía con el jueguito. Y señores, eso era lo que yo le tenía a ustedes para el día de hoy. Preguntas, dudas, comentarios. Entonces, el motivo de que uno muchas veces tenga la presión más alta de un lado se basa porque será por el corazón, porque, o sea, mayormente uno tiene la presión más alta del lado izquierdo que del lado derecho. No, que el lado izquierdo que el lado derecho. O sea, la presión realmente es esos valores, dos presiones. Entonces, lo que se hace es realmente ellos siempre no te la toman del lado, o sea, depende, o sea, de donde ellos pero casi siempre te toman la presión realmente del lado derecho, siempre. Entonces, pero tú la tienes en el mismo plano. Profesor, Fíjate que tú la tienes en el mismo plano. Tiene que alinearte siempre, lo que te envuelve lo tiene que alinear con el corazón. Y eso pero es la clave porque tú tienes entonces para medir las presiones iguales, para tú saber la presión, porque tú estás midiendo presión en el corazón. Sí, exacto. Ahí es que tú la tienes que medir, entonces tienes que tratar de ver dónde se alinee, por lo que la presión en el mismo plano horizontal realmente es la misma.